Feliz sábado, hermanos. Ahora sí. No me llevo muy bien con la tecnología. Quería agradecer a Natalie por el momento musical, tanto de este culto como el anterior, y saludarlos a todos ustedes y también los hermanos y amigos que nos están acompañando de alguna forma a través de Internet. Que Dios los bendiga a todos en sus vidas particulares, sus luchas, sus alegrías, y que este sea un momento de bendición para todos nosotros. Les confieso que yo no era la persona designada para tener la reflexión de esta mañana, pero el jueves me avisaron que por una urgencia, un cambio de planes, me invitaron a ver si podía acompañarlos, así que aquí estamos. Y ustedes saben que los que predicamos solemos estar permanentemente en elaboración de algún tema, y hay un tema para mí importante que quería predicar en la próxima oportunidad que tuviera con la iglesia de Palermo, pero está a medio de elaborar. Entonces dije, ¿qué hago? Porque este tema no está maduro para presentarlo todavía. Entonces lo que hice es lo que dice la parábola de Cristo, Mateo capítulo 13, sacar del tesoro que uno tiene cosas nuevas y cosas viejas. En este caso, he sacado una cosa vieja, pero que se supone que es un tesoro, ¿no? Y así esperamos que sea también para ustedes. Es un viejo sermón que prediqué en esta iglesia y en otras, pero en esta iglesia por lo menos hace 20 años que lo prediqué. Así que tengo la esperanza de que los viejos de la iglesia, por así decirlo, no lo recuerden, así no se sienten aburridos, y los demás, bueno, va a ser una novedad, así que no se van a aburrir tanto, ¿no? Un poquito se van a aburrir, pero no tanto. Así que bueno, hermanos, vamos a tocar un tema que a mí me hace mucho bien en mi vida espiritual, fortalece mucho mi fe y tengo la esperanza de que también lo haga con ustedes. Los invito a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Es un texto muy querido por los adventistas. Nos sentimos muy identificados porque entendemos que representa el mensaje, parte del mensaje final que creemos que tenemos que dar a la humanidad en este tiempo final de la historia. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este primer ángel tiene en sus manos el evangelio eterno, y nosotros entendemos que el evangelio es el mensaje de salvación, ¿no es cierto? Pero lo notable es que cuando el ángel empieza a enunciar su mensaje, no dice, por ejemplo, Cristo te salva, Cristo es tu salvador, no dice eso. Cuando empieza a enunciar su mensaje, el ángel destaca dos temas importantes. En primer lugar, el tema del juicio de Dios. Llegó el tiempo del juicio de Dios, un tema muy importante que no lo vamos a ver esta mañana, no es el tema de esta mañana. Y luego, el segundo mensaje que proclama el ángel es una invitación a adorar a Dios. Una invitación a adorar a Dios por una razón fundamental, básica, la razón más elemental, que Dios es el creador de todo lo que existe. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y cuando uno analiza la profecía bíblica y la compara con la historia humana, nos damos cuenta de que no es casual que este ángel tenga como una de sus prioridades el anunciar esta invitación a que la humanidad adore a Dios por el hecho de que Dios es el creador. No es casual. ¿Por qué? Porque entendemos que este mensaje tiene que ver con el tiempo del fin. Y precisamente nosotros que creemos, proféticamente hablando, que estamos en tiempo del fin, sabemos que
la humanidad a lo largo de su historia siempre ha sido religiosa. En forma equivocada, pueblos paganos, ¿no es cierto?, politeístas, o sobre todo en Oriente, ¿no es cierto?, que cunde el panteísmo, la idea de que todo es divino, pero la humanidad, en forma acertada o equivocada, siempre ha sido religiosa. Pero desde hace 2 siglos, por poner un hito histórico, la Revolución Francesa, por poner un hito, ¿no?, porque digamos que los grandes eventos históricos responden a un proceso, no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Pero para poner un hito histórico, la Revolución Francesa, 1789, inicia un periodo cultural y social donde impera el escepticismo, impera la incredulidad. Siempre hubo incrédulos, siempre hubo ateos a lo largo de la historia, pero que el sentimiento de escepticismo y un sentimiento antirreligioso, un sentimiento en contra de Dios y de la fe y de la religión, sea un sentimiento generalizado en la sociedad, sobre todo en Occidente, eso no forma parte de la historia general de la humanidad. Recién ingresamos como humanidad, como cultura en Occidente, en este clima generalizado de escepticismo a partir, por poner un hito histórico, de la Revolución Francesa, 1789. Previo a la Revolución Francesa, por supuesto, vino el Renacimiento, la Reforma de Martín Lutero y el racionalismo francés y alemán que, de alguna manera, condujeron a la humanidad, a la cultura occidental, a este clima de escepticismo y de incredulidad. Poco tiempo después, 50 años después, Charles Darwin publica en 1859 su libro El origen de las especies mediante la selección natural y se establece en el pensamiento occidental el paradigma evolucionista. Cualquier chico que va a la escuela primaria o a la escuela secundaria y mucho más en la universidad y estudia ya sea ciencias naturales, ya sea ciencias sociales, el paradigma a través del cual se ven todas las ciencias naturales, sociales, humanísticas, etcétera, es el paradigma evolucionista. La idea de que en realidad, digamos, el evolucionismo más acérrimo es ateo, ¿no? Y dice, Dios no existe, el mundo se hizo solo mediante un lento proceso evolutivo que llevó millones de años. Y luego está la versión religiosa del evolucionismo, que es el evolucionismo teísta, que lamentablemente, es lamentable decirlo, pero la mayor parte de las iglesias cristianas han capitulado ante el paradigma evolucionista. Y entonces, ya sea la Iglesia Católica, iglesias protestantes tradicionales e incluso algunas iglesias evangélicas, han adoptado la idea de la evolución teísta, que es la idea de que Dios, está bien, Dios es el creador, pero Dios utilizó para traer al mundo a la existencia el mecanismo de la evolución, algo que es totalmente antibíblico y que niega no solamente la veracidad del relato bíblico, sino algo que es mucho más grave, niega la inspiración misma de la Biblia. Por eso, hermanos, es que la Iglesia Adventista ha asumido un compromiso con la doctrina de la creación, de Dios como creador, la doctrina literal de la creación literal en 6 días, ha asumido un compromiso no solamente teológico, a través de la enseñanza bíblica, sino también un compromiso científico. Y gracias a Dios tenemos en el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, tenemos científicos, adventistas, graduados en las mejores universidades del mundo, como Oxford, Yale, Harvard, Princeton, etcétera, que son científicos con títulos doctorales, que es el título mayor que se puede adquirir en cualquier ciencia, y que sin embargo con la fe, pero también con la ciencia, demuestran, en primer lugar, las falencias de la doctrina evolucionista y también presentan evidencias científicas, no solamente bíblicas, sino también científicas, de la existencia de un Dios creador. Sobre todo, amén, muy bien, gracias. Amén, realmente, ¿no? Que tengamos gente de fe, pero también inteligente, gente científica, que es capaz de presentar con la misma ciencia evidencias de un creador tal como lo describe la Biblia, de un diluvio universal, de una creación literal en 6 días, y también evidencias
de las falencias de la teoría evolucionista. Entonces no es casual, hermanos, que este llamado final de Dios a la humanidad sea una invitación a que la humanidad recuerde que tiene un autor de su vida, que tiene un creador. Acá dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y esta es una invitación a adorar a Dios. Y me parece que es importante que nos detengamos unos minutitos a entender qué es esto de adorar. Porque a veces el concepto de adoración puede sonarnos un poquito abstracto, ¿no? ¿Qué es esto de adorar, ¿no? Y hay un fenómeno moderno que a mí me ayuda a entender qué es esto de la adoración. También hace 25 años más o menos, o más, vino al país un conjunto de rock legendario, los Rolling Stones. De nombre lo conocemos todos, ¿no? Espero que no todos los conozcamos por ser asiduos oidores de su música, ¿no? Pero vino el conjunto de los Rolling Stones, que ya tienen más de 50 años, casi 60 años en el escenario mundial, y entonces, bueno, por supuesto, los fanáticos estaban enfervorizados, ¿no es cierto?, con la llegada de Mick Jagger, el líder, el vocalista del conjunto, y en un momento los Rolling Stones estaban alojados en un hotel, y al pie del hotel había pero miles de fans, ¿no? Decimos fans, fanáticos, ¿no? Y entonces, en un momento, los Rolling Stones tuvieron que salir del hotel para dirigirse a la limusina que los iba a llevar al estadio de River, donde dieron su primer concierto. Cuando salían los Rolling Stones, por supuesto había un vallado, ¿no es cierto?, y policías y demás, un muchacho, no muy adolescente, ya treintañero, algo por el estilo, que logró tocar a Mick Jagger, al líder de los Rolling Stones, ¿no? Después un periodista lo entrevistó al muchacho, y el muchacho dijo, lo toqué, son la vida, ¿no? Lo toqué, son la vida. Es decir, ¿cómo una persona por tocar a un cantante, yo no voy a poner en cuestionamiento ahora la vida moral de este cantante, ese no es el tema de esta mañana, pero por el hecho de tocar a un cantante, objeto de su admiración, llegó a decir como que cumplí el sueño de mi vida, ya está, ya me puedo morir en paz, ¿no? Porque toqué a Mick Jagger, ¿no? Bueno, este fenómeno de alguna manera nos ilustra lo que significa la adoración. ¿Por qué? Porque estos personajes del mundo de la farándula o de la música o políticos incluso, ¿no? Los periodistas, ¿cómo los denominan a estos personajes? ¿Cómo los denominan a estos personajes famosos que despiertan la admiración de la gente, ¿no es cierto? Incluso su fanatismo y demás. ¿Cómo los denominan? Ídolos, ídolos. Y el término ídolo es un término extraído del mundo religioso, es un término religioso. Un ídolo es un objeto de adoración. Y justamente lo que hizo este muchacho y tantos otros, y hasta hoy siguen haciendo tantos chicos y chicas, cuando encuentran un personaje al cual rendir su admiración suprema y su lealtad y su seguimiento, porque lo siguen a ver qué dicen las revistas, la televisión, etc. Estos chicos están teniendo, esta gente, un fenómeno secularizado de adoración. ¿Por qué? Porque contiene este fenómeno secularizado los mismos elementos de la adoración a Dios o a los dioses, digamos, ¿no? Que son admiración, seguimiento, lealtad, de alguna manera un cierto acatamiento, ¿no? Porque hay una identificación. Esta gente admira tanto a sus ídolos que quieren parecerse a ellos, se transforman en modelos para su vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno entiende este fenómeno, se da cuenta que adorar a Dios no es una mera obligación moral, no es un mero deber religioso. A estos chicos nadie le tiene que decir, ahora tenés que admirar a Mick Jagger. ¿Alguien le dice eso? No. Es una reacción espontánea, natural, que nace de lo más profundo del corazón, porque se sienten gratificados con lo que su ídolo tiene para ofrecerle. Cuando, hermanos, nosotros entendemos la grandeza de Dios, cuando logramos entender la grandeza de Dios, la adoración no es un mero deber religioso. Es una reacción natural, espontánea y fuertísima que surge de nuestro corazón cuando nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Yo creo, hermanos, que la palabra que mejor define adoración es admiración.
Cuando decimos que venimos a la iglesia a adorar a Dios, lo que estamos diciendo es que venimos a admirar a Dios, a manifestar nuestra admiración por Dios. Y quizá hasta hay otra palabrita que también, o otro verbo que podría calificar la adoración. Venimos a la iglesia a aplaudir a Dios. Venimos a aplaudir, claro, nuestra cultura adventista, somos tan circunspectos, ¿no? En nuestra cultura adventista, nosotros no aplaudimos dentro de la iglesia. Si vamos a otras culturas religiosas, cristianas, los hermanos aplauden a Dios, ¿no? Bueno, la hermana recién, Judith, ¿no? ¿Es tu nombre? Judith recién dijo amén, ¿no? No le pedí que dijera amén. Lo dijo espontáneamente porque algo tocó su corazón y quiso expresar su admiración por Dios con un amén, ¿no es cierto? Bueno, a la iglesia venimos a aplaudir a Dios. Quizá los adventistas no lo hagamos con las palmas, pero cuando adoramos a Dios, cuando le cantamos, cuando adoramos a Dios, lo que estamos haciendo es venir a aplaudir a Dios por su grandeza. Y justamente esta mañana, hermanos, yo quisiera reflexionar con ustedes en 3 atributos de Dios, 3 capacidades que Dios tiene, que están presentes en la obra creadora de Dios, por las cuales Dios merece nuestro aplauso, nuestra admiración, es decir, Dios merece nuestra admiración. Son 3 atributos por los cuales Dios merece nuestra adoración, nuestra admiración, nuestro aplauso, pero que también son 3 atributos que son el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué podemos confiar en Dios? La fe, la mejor definición, es confianza. Cuando decimos que tenemos fe, estamos diciendo que confiamos en Dios. Pero, ¿por qué podemos confiar en Dios? ¿Por qué podemos ser capaces de entregarle totalmente nuestra vida a Dios? Incluso al punto, si fuese necesario, de llegar al martirio por Dios. A testificar, de paso la palabra martirio, mártir, es la misma palabra griega que testimonio. Martureo, la palabra griega, es la misma palabra para testimonio que para martirio, ¿no? Porque un mártir lo que está haciendo es testificar de su fe en Dios. ¿Por qué podemos llegar los cristianos a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias, defenderlo frente a un mundo incrédulo e inclusive ser capaces de entregar la vida por Dios? ¿Por qué podemos hacer esa entrega absoluta? Porque confiamos en Él. Y hermanos, estos 3 atributos son 3 atributos no solamente por los cuales Dios merece ser admirado, sino también por los cuales Dios merece nuestra absoluta fe, nuestra absoluta confianza. Ustedes me acompañan, bueno, si ustedes quieren pueden usar la Biblia, pero para agilizar la cosa, vamos a usar el PowerPoint, un poquito la tecnología, que espero que nos ayude a agilizar un poquito la predicación de esta mañana. El título de nuestro tema es En manos del Creador. El primer texto, el primer atributo por el cual Dios merece nuestra admiración y nuestra fe absoluta es que Dios es omnipotente. Dios merece que lo admiremos, que lo adoremos y que confiemos absolutamente en Él, porque Dios es omnipotente, es decir, Dios todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer, nada que Él considere que deba hacer, no nuestros caprichos humanos, no lo que nuestra sabiduría finita y falible nos dicte, sino lo que su sabiduría infinita dicta. Dios todo lo puede hacer. Texto precioso, Isaías dice, una pregunta retórica, ¿no? Para reflexionar, hablando de Dios, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y las pesas con collados. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Isaías 40, 12 al 15. ¿De qué está hablando Isaías en este texto hermoso, no? ¿De qué está hablando? Está diciendo, ustedes saben, hermanos, que nuestro planeta, la Tierra, se lo conoce como el planeta azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la superficie terrestre y del volumen terrestre está ocupado por agua. Océanos, ¿no es cierto?, mares, ríos, etc. Desde el espacio exterior, si alguien lo ve del espacio exterior a la Tierra, se la conoce como el planeta azul porque justamente es así como se ve del espacio, ¿no? Vamos a presentar acá, así se ve perdónenme hermanos, yo no soy, como decía hace un rato, no soy muy bueno con la tecnología, así que les traje estas fotos de internet con muy mala resolución, así que perdónenme, pero bueno,
por lo menos nos sirve para ilustrar, ¿no? Así nuestro planeta, la Tierra, planeta azul, una maravilla, ¿no? Un coloso impresionante. Bueno, una foto ahí de, creo que es el Líbano, creo que es esa parte. Muy bien. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? En forma poética, ¿no? En cierto sentido figurada, pero que encierra una gran verdad. Está diciendo, cuando Dios tuvo que crear nuestro planeta y llenar nuestro planeta con los miles de millones de litros de agua que tiene, a través de océanos, mares, ríos, etc., dice que Dios con el hueco de su mano, figurativamente hablando, Dios con el hueco de su mano tomó, voy a usar una fantasía, de algún depósito gigantesco, de algún lugar del universo, Dios tomó con el hueco de su mano el agua, los miles de millones de litros de agua que hay en nuestro planeta. Y dice que cuando Dios tuvo que colocar los miles de millones de toneladas de tierra, de rocas, de granitos que conforman la parte terrestre de la Tierra, valga la redundancia, Dios con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y además dice, en la parte final, que Dios, me adelanté al texto, dice que las naciones les son como una gota de agua que cae del cubo. En este momento en la Tierra somos unos 7.500 millones de personas aproximadamente. Dice que Dios, para Dios, ante la grandeza de Dios, los 7.500 millones de personas que poblamos la Tierra somos tan solo como una gotita de agua que cae del cubo, ¿no es cierto? Es decir, es un lenguaje poético que usa el profeta, figurativo, pero que quiere representar una gran verdad, la grandeza infinita de Dios, lo pequeños que somos nosotros en comparación con la grandeza y el poder infinito de Dios. Y ahora sí, el texto que me había adelantado en leer, dice más adelante Isaías 40, 25 y 26, Dios mismo pregunta, en forma retórica, ¿no? Dios mismo pregunta, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El himno inicial con el cual dimos el himno inicial de esta mañana del culto, Señor, yo te conozco, un himno precioso, escrito por un gran poeta español, José Zorrilla, es un himno majestuoso, ¿no? Y dice, Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde aquí, pero la noche oscura, la de nublado llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti, ¿no? Y describe la grandeza de Dios, ¿no? Es un himno realmente extraordinario. ¿Qué dice Dios? Está diciendo, salí al patio de tu casa o al campo, levantá en alto tus ojos, mirá el universo, el macrocosmos, el cielo estrellado. ¿Quién creó estas cosas? ¿Quién es el creador del sol, de la luna, de las estrellas, de las galaxias? Dios, ¿no es cierto? Dice, Él saca y cuenta su ejército. ¿Quién es este ejército? Las estrellas, ¿verdad? El mundo estelar. Y dice que Dios lo saca, es decir, dirige sus movimientos y lo cuenta. Dios tiene contado el número de las estrellas. Y lo que es más, dice que a todas las llama por sus nombres. Dios le asigna un nombre a cada planeta, cada estrella, cada sol, así como lo intentamos hacer muy torpemente los seres humanos. Hay un texto muy parecido a este, que está en Salmo 147, versículos 3 al 5, que lo dice de manera más clara todavía. Dice, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Primero el poeta, profeta, David, dice que Dios es un Dios tan amoroso, tan cercano al ser humano, tan, dicen los filósofos, inmanente, que está cerca del ser humano y sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es un Dios que está con cada uno de nosotros, atento a lo que nos pasa, a lo que sentimos, nuestro dolor, nuestros sufrimientos. Pero ese Dios que es tan cercano, dice aquí, es un Dios que cuenta el número de las estrellas. A todas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Qué maravilla, ¿no? Que ese ser tan infinitamente poderoso que creó y que gobierna el universo
es el mismo que se acerca amorosamente a nuestro corazón para vendar nuestras heridas. Yo traje algunos datos muy elementales, hermanos, sin pretensión de cientificidad en absoluto, sino datos elementales que cualquiera puede extraer de Internet, pero que nos ayudan a entender un poquito la grandeza de lo que estamos pensando. Fíjense, las dimensiones de nuestro planeta Tierra. La Tierra tiene un radio ecuatorial de 6.378 kilómetros. Pensemos que la Tierra es una esfera achatada en los polos, ¿no es cierto?, que tiene un diámetro ecuatorial en forma horizontal y un diámetro polar, ¿no es cierto?, en forma vertical. Bueno, el radio ecuatorial es de 6.378 kilómetros, o sea que el diámetro es de 12.700 y pico de kilómetros, ¿verdad? El diámetro de la Tierra. El volumen es una cifra inimaginable, abrumadora, 1.083 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos, es decir, 1.083 kilómetros cúbicos, tenemos que agregarle 12 ceros y ese es el volumen de la Tierra, algo totalmente inimaginable, ¿no? La grandeza de este coloso en el cual habitamos. Y la masa, o el peso, por decirlo de forma simplista, la masa del planeta Tierra es de 5.973 por 10 a la 18 toneladas. Es decir, 5.900 y pico de toneladas, le agregamos 18 ceros, da una cifra más que millonaria, billonaria, trillonaria, etc. Bueno, ese es el peso de nuestro planeta. Y este planeta tan pasmoso es el que Dios, con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra y con el hueco de su mano tomó el líquido para llenar nuestro planeta con los miles de millones de litros de agua que tiene la Tierra. La Tierra es, a su vez, un planeta que pertenece a un sistema mayor que es el sistema solar, ¿no es cierto? Tenemos un centro de nuestro sistema solar que es el Sol precisamente, y el Sol es una estrella, las estrellas son soles, ¿no es cierto? Y giramos nosotros y otros planetas permanentemente alrededor del Sol en una órbita que llamamos traslación, ¿no? Nos trasladamos alrededor del Sol. En nuestro caso tardamos 1 año en recorrer la órbita alrededor del Sol. Y el movimiento de rotación sobre nuestro eje es de 24 horas, ¿no es cierto? Muy bien. El Sol, que es nuestro sistema, nuestro astro al cual, en torno al cual giramos permanentemente. ¿Cuáles son las medidas del Sol? Fíjense, el diámetro de la Tierra era de 12.000 y pico de kilómetros. El diámetro del Sol es de 1.392.000 kilómetros. Noten ustedes cuánto más grande que la Tierra es el Sol, ¿verdad? 1.392.000 kilómetros el diámetro del Sol. El volumen del Sol, no vamos a ver la cifra esa, sino la de abajo, es de 1.300.000 veces el volumen de la Tierra. ¿Qué significa esto? Que dentro del Sol cabrían 1.300.000 planetas tan grandes como la Tierra. Impresionante, ¿no? Impresionante la medida del Sol. Y la masa del Sol, saben que el Sol está formado por helio, no tiene tierra como la Tierra. Está formado por un gas llamado helio. Por eso que el dios griego del Sol era el dios Helio, ¿no es cierto? El dios del Sol, ¿no es cierto? Es de 333.000 veces el volumen de la Tierra. Significa que, la masa de la Tierra. Es decir, que el Sol, aunque es una masa gaseosa y no formada por materia como nosotros, es 333.000 veces más pesado que nuestro planeta Tierra. Algo imposible de imaginar. Estas dimensiones son totalmente imposibles de imaginar, pero nos hablan de la grandeza de Dios. Sucede que el Sol, a su vez, pertenece a un sistema mayor llamado galaxia. Las galaxias son conjuntos de miles de millones de estrellas, tan grandes o más grandes incluso que el Sol. Este es el Sol, permanentemente está encendido, ¿no es cierto? El sistema solar, el que está en el extremo superior izquierdo es el Sol y luego la sucesión de planetas, ¿no? La Tierra es uno de los más pequeños que están por allí. Muy bien, pero la Tierra pertenece a nuestra galaxia que es la Vía Láctea. Aquí tenemos unas imágenes con no muy buena definición, pero de la Vía Láctea que tiene esta forma. Muy bien, la Vía Láctea tiene un diámetro. ¿Cuáles son las dimensiones de la Vía Láctea? Tiene un diámetro de 100.000 años luz. 100.000 años luz. La luz tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo.
Significa que en un segundo recorre 300.000 kilómetros. Para poder recorrer el diámetro de la Vía Láctea, tendríamos que viajar a esa velocidad, a 300.000 kilómetros por segundo, durante 100.000 años, y recién ahí podríamos terminar de recorrer el diámetro de la Vía Láctea, algo totalmente que ya escapa al pensamiento humano, ¿no? Esa dimensión colosal. Y dicen los científicos que tiene por lo menos la Vía Láctea unos 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones de estrellas. Lo notable, hermanos, es que nada en el universo está quieto. No hay nada quieto en el universo. No hay un planeta, no hay una estrella, no hay una galaxia que estén quietos en el universo. Todo está en permanente movimiento, todo tiene una órbita prefijada por Dios. ¿Qué pasaría si esa órbita fuese anárquica, caótica? Si cada planeta fuera para donde quisiera, si cada estrella fuera para donde quisiera, si cada galaxia fuera para donde quisiera. Se chocaría un planeta con otro, una galaxia con otra, una estrella con otra, y viviríamos permanentemente en una hecatombe universal. Pero la Biblia nos revela que Dios no solamente es el creador, sino también el sustentador de lo que creó. Y hay un texto precioso, no lo vamos a leer por falta de tiempo, un texto precioso de Job, cuando Dios, después de ese momento tan terrible que vivió Job, Dios rompe el silencio, y lo más notable, lo estudiamos hace algunos trimestres, Dios en ningún momento le explica a Job por qué está sufriendo. No le explica en ningún momento. Lo único que hace Dios es lanzarle una serie de preguntas para hacerlo reflexionar en con quién está tratando. Y le dice, ¿no? ¿Tú has dispuesto el orden de los planetas? ¿Has sacado a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Has dispuesto su recorrido por el universo? En otras palabras, Dios le asignó a cada planeta, a cada estrella y a cada galaxia un recorrido específico que llamamos órbita, un recorrido específico de tal forma que no se choque un planeta con otro ni una estrella con otra, sino que todos ocupen su lugar específico en ese gran mapa celestial que Dios creó. Un gran científico de la Edad Media, Johannes Kepler, que fue justamente el que descubrió los movimientos de la Tierra alrededor del Sol, él llamó a estos movimientos la Sinfonía de Dios. ¿Por qué? Porque es tan preciso todo, está todo tan bien calculado. Piensen ustedes que el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, la velocidad de traslación no es una velocidad constante. ¿Por qué? Porque es una elipse. Digamos, si fuese circular sería un movimiento una velocidad constante, pero es una elipse, tiene una forma así más o menos, ¿no es cierto? Cuando dicen los científicos que cuando la Tierra va con una velocidad relativamente constante, pero cuando se acerca a los extremos, reduce su velocidad y la retoma cuando sale de los extremos, que es lo mismo que hace un automovilista, ¿no? Si usted conduce un coche y va por un camino sinuoso, usted no sigue con la velocidad constante, usted va reduciendo la velocidad a medida que se aproxima a las curvas, ¿no es cierto? Bueno, la Tierra inteligentemente, entre comillas, va adaptando su velocidad a su recorrido. Todo eso nos habla, hermanos, de una planificación divina que tiene todo tan maravillosamente, milagrosamente calculado, que realmente es, como decía Kepler, una gran sinfonía divina. Muy bien, este es el primer atributo, Dios es omnipotente. Y aquí queremos hacer una pequeña aplicación espiritual, ¿no? Si Dios es tan poderoso, tan omnipotente, como para poder haber creado semejante universo, casi infinito, y estar permanentemente sustentando cada planeta, cada sol, cada estrella, etc., ¿tendrá alguna limitación para ayudarnos en nuestros problemas personales? ¿Habrá algún problema que tengamos nosotros que sea difícil de resolver para Dios? ¿Problema de salud? ¿Problema económico? ¿Problema laboral? ¿Problema de relaciones humanas? ¿Problemas psicológicos? ¿Problemas morales? ¿Problemas espirituales? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios dice, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Dios es omnipotente. Lo único que le pone un freno al poder de Dios son nuestras decisiones. Lo único que le pone un freno es ese respeto que Dios tiene por la libertad humana.
porque si le damos lugar a Dios en nuestra vida, Dios puede hacer milagros, maravillas impensables. Y justamente esta confianza en la omnipotencia divina nos tendría que ayudar a vivir con una confianza absoluta en lo que Dios puede hacer por nosotros y en nosotros. Pero hay un segundo atributo que vamos a ver ahora, y es que Dios es omnisapiente. Dios merece ser admirado, adorado y que confiemos en Él, porque Dios es omnisapiente, es decir, Dios todo lo sabe, todo lo comprende, todo lo entiende. Texto precioso, Jeremías 51:15, hablando de Dios, dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Es decir, Dios no solamente creó con un poder infinito el universo, sino además esa creación no es una creación chapucera, no es una creación caprichosa, hecha así nomás. Es una creación hecha con inteligencia, con sabiduría, con una planificación absoluta. Dios es el gran ingeniero cósmico, el gran ingeniero celestial, ¿no?, que creó todo con una sabiduría infinita. Otro texto precioso está en Salmo 139, versículos 13 al 16. Hablando de la creación del ser humano en el vientre de una madre, ¿no? Dice David, inspirado por Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, acá tenemos, ¿no?, la adoración como admiración, ¿no? Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Un texto extraordinario, ¿no? Hermanos, ¿de qué está hablando David? Está diciendo que ninguno de nosotros, por más humildes que nos reconozcamos, por más poca cosa que alguno pueda pensar que es, no está en este mundo por casualidad. No está en este mundo meramente por un accidente biológico, porque algún día papá y mamá intercambiaron fluidos corporales, ¿no es cierto? Y entonces, con tan buena suerte, penetró el esperma de papá en el óvulo de mamá, que entonces por un accidente biológico yo estoy acá. No es así. Lo que está diciendo David es que, si bien es cierto, Dios creó mecanismos biológicos para que el ser humano, para que el universo exista y el ser humano exista, y Dios creó el mecanismo biológico de la reproducción. Sin embargo, Dios es el autor de nuestra existencia. Utilizó un mecanismo biológico, pero en última instancia es Dios el que produjo ese mecanismo de reproducción y logró que cada uno de nosotros esté hoy aquí presentes. Acá dice, tú formaste mis entrañas. No se formaron solas. No es meramente por un mecanismo reproductivo, sino que, Señor, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y además dice algo muy interesante, que esto es una especulación mía, no lo tomen como teología ni como un dogma, pero me llama la atención cuando David en la parte final dice, mi embrión vieron tus ojos, o sea, tú me viste cuando era tan solo un embrión en el vientre de mi madre, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, que hay una información que en algún lugar, ahora vamos a decir en qué lugar, acá dice libro, porque es lo que manejaba David en sus días, ¿verdad? Pero dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas. ¿Cómo se forma un bebé? Ya lo sabemos, ¿no? Papá y mamá se quieren mucho, hay un conjunto cómico Lelutier, que ustedes conocen, y hay un chiste de Lelutier, donde un hombre le dice a un nene, papá le dio una semillita a mamá, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, papá le dio una semillita a mamá, esa semillita germinó, creció, bueno, no voy a seguir con el chiste, pero la idea es esa, ¿no? Que realmente, justamente el esperma, el semen, la palabra semen viene de semilla, etimológicamente significa semilla. Justamente los espermatozoides son semillas genéticas que los varones aportamos a las mujeres para la procreación. Bueno, se mezcla ese fluido corporal del hombre, ¿no es cierto?, el semen,
Usted sabe muy bien cómo es la cosa, ¿no? Normalmente, habitualmente, hay un óvulo de la mujer que recibe normalmente de los millones de espermatozoides que quieren penetrar en el óvulo, normalmente penetra uno solo y entonces forma un bebé, ¿no es cierto? En algunos casos hay dos espermatozoides que penetran un óvulo y se forman gemelos. O puede ser, por ejemplo, el caso de que dos espermatozoides penetren dos óvulos y entonces se forman mellizos, que es el caso de mis hijas. Ustedes saben, los que me conocen, que tengo dos hijas mellizas. No son gemelas, si ustedes las ven no se parecen mucho entre ellas. ¿Por qué? Porque evidentemente hubo dos óvulos que recibieron a dos espermatozoides, ¿no es cierto? Muy bien. Ese espermatozoide del hombre, ese espermatozoide y el óvulo de la mujer contiene una sustancia microscópica que no se puede ver a simple vista, llamada ADN o ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Es una sustancia tan microscópica que hacen falta microscopios electrónicos para poder percibirla o notar su existencia. Bueno, aquí tenemos una figura de más o menos cómo es la forma helicoidal, ¿no es cierto? Esas cadenas de ADN, ¿no es cierto? Y aquí hay otra figura ya un poquito más esquemática y con explicaciones que no vamos a ver a continuación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dicen los científicos? Los científicos nos dicen que en ese ADN, que es invisible a nuestros ojos, está toda la información genética del padre y toda la información genética de la madre. Una vez que se fusionan y se intercambia esa información, se forma un nuevo ADN distinto de los anteriores, pero que contiene toda la información de los ancestros, ¿no es cierto?, del papá y de la mamá. Dicen algunos científicos que si uno pudiera decodificar toda esa información, leerla, David decía, en tu libro están escritas todas las cosas que luego fueron formadas. Si uno pudiera leer esa información, decodificarla, dicen algunos científicos que uno podría sacar una foto aproximada de cómo va a ser ese embrión en la vida adulta. Digo aproximada porque luego entran a tallar cuestiones que se llaman ambientales, ¿no? Del entorno, de la interacción del individuo con el medio, ¿verdad? Pero uno podría sacar una foto aproximada de cómo va a ser ese embrión cuando llegue a ser una persona adulta. Y nos dicen que ese ADN inicial transmite unos 6 millones de informaciones y le dice a ese embrión, bueno, ahora tenés que formar el corazón con este tamaño, con estas funciones, con estos aparatos, los pulmones, los riñones, etcétera. Todos los órganos del cuerpo, el color del cabello, ya tiene dictaminado qué color de cabello va a tener ese embrión, qué color de ojos va a tener, qué fisonomía va a tener. Todo, millones de informaciones están ya programadas en ese ADN inicial que va a lograr la maravilla del nacimiento de un bebé en el mundo con todo lo maravilloso que significa ser un ser humano. Hermanos, si yo les dijera, acá tengo este aparatito que tenemos todos, ¿no? El celular. El mío no es muy avanzado, tiene sus años, ni siquiera tiene cámara frontal, bueno, pero puedo llamar por teléfono, puedo mandar WhatsApps, ¿no es cierto? Este teléfono saca fotos, filma videos, se pueden escuchar música, puedo escuchar música con este aparato, puedo ver películas con este aparato, puedo ver series de televisión, puedo enviar fotos, videos, películas, música y hasta puedo hablar por teléfono, ¿no? ¿Cómo lo llamamos a este aparato? Sí, celular, correcto, pero hay otro término, smartphone, ¿no? ¿Qué significa en inglés smartphone? Teléfono inteligente, es un teléfono inteligente, es decir, cumple funciones tan inteligentes, hasta me sirve de despertador, ¿no? Yo lo programo y me despierta a las 5 de la mañana todos los días, ¿no? Si yo le dijera ¿de qué está formado este smartphone? ¿Qué tiene adentro? Tiene microchips, ¿no es cierto? Algo totalmente minúsculo, impresionante, ¿no? Tiene una plaqueta electrónica, microchips, tiene un gabinete, que es lo que contiene todo eso, una pantalla, etc. Si yo les dijera que este aparato y sus microchips y sus plaquetas electrónicas y su pantalla
Todo se fue generando a través de un proceso evolutivo que llevó millones de años y con tan buena suerte se juntaron en este gabinete que dieron como resultado este aparato. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Es posible una cosa así? ¿Hay alguna probabilidad, aunque sea millonésima, de que este aparato se pudiera haber formado solo? No. ¿Cómo llegó a la existencia este aparato? Tuvo que haber un ser o seres inteligentes que idearan este aparato en primer lugar, que lo idearan, que lo cranearan y que luego lo formaran, ¿no es cierto? Es decir, este aparato presupone un creador, no se pudo haber hecho solo. Sin embargo, hermanos, los evolucionistas nos quieren hacer creer que el universo en que vivimos, que el mundo en que vivimos, tan maravilloso, que el ser humano, tan maravillosos como somos, que nuestro cerebro, tan maravilloso como es, que nuestro ADN, que el proceso de reproducción, tan maravilloso como es, nos quieren hacer creer que responde a un proceso evolutivo que llevó miles de millones de años, desde una ameba, un organismo unicelular, se fue complejizando tanto que dio lugar a este ser humano maravilloso que somos nosotros. Hermanos, se requiere mucha más fe para creer en la generación espontánea y la teoría de la evolución que para creer en lo que dice el relato bíblico, que el universo, el mundo en que vivimos y nosotros mismos respondemos a la obra de un creador inteligente. Justamente el gran argumento que utilizan nuestros teólogos y nuestros científicos es lo que se conoce como el argumento teleológico de la existencia de Dios, que es el argumento del diseño inteligente, que nuestro universo nos da cuenta de un creador inteligente que diseñó el mundo en que vivimos de una forma inteligente. Y el último, hermanos, el último atributo es que Dios es amor. El mundo en que vivimos, el universo, nos muestra un Dios que creó el mundo de manera funcional, con un poder infinito, una sabiduría infinita, pero además el mundo en que vivimos tiene un agregado, un plus, que es un mundo hermoso. No es solamente un mundo funcional, es un mundo hermoso, un mundo que fue creado para nuestra felicidad. Con mis hijas, yo tengo 3, aparte de las mellizas tengo otra más que hoy cumple 14 años, cuando eran chicas tenía un jueguito religioso, ¿no? Espiritual que tenía con ellas. Ya no lo puedo tener más. Ya son adolescentes, ya no me permiten mucho, o sea, me aguantan el jueguito, pero ya no. Era así la cosa, ¿no? Yo decía una pregunta y ellas respondían. Decía una frase y ella la terminaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando eran chicas, me gustaba los sábados de tarde llevarlas a pasear por algún lugar natural, los bosques de Palermo, la Facultad de Agronomía, etc. Entonces veíamos las flores, los parques, las bellezas de la naturaleza, y yo le decía, ¿quién hizo estas cosas? Y ellas respondían, Jesús, ¿no? ¿Y por qué las hizo? Y ellas respondían, porque nos ama. ¿Y quiere que seamos? Le decía yo, decían felices, lo decían todas contentas, ¿no? Es decir, el mundo en que vivimos no es un mundo meramente funcional, es un mundo hermoso. Y esa belleza y ese placer que nos brinda cuando vamos a comer a casa y comemos esa deliciosa naranja o la comida que mamá preparó, que cualquiera preparó, es decir, los alimentos no solamente cumplen una función nutritiva, sino además cumplen una función placentera. Nos da placer comer, nos da placer. Todo esto nos habla de un Dios que creó el mundo para que no solamente funcione, sino también para que seamos felices. Jesús dice aquí en Mateo 6, versículos 28 al 30, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Qué maravilla, ¿no? Esa florcita, algo tan minúsculo, tan pequeño, tan transitorio, ¿no? ¿Cuánto dura una flor? ¿Una semana? ¿Semana y media? Y sin embargo, hermanos, Dios se tomó la molestia, entre comillas, de pintar esas flores con esos colores maravillosos, esos dibujos maravillosos, esa textura maravillosa, esas formas maravillosas, ¿no? Dios puso tanta atención porque en primer lugar Dios es amante de lo bello, es parte de su naturaleza divina la belleza,
y parte de nuestra semejanza con Dios es tener amor a lo bello, Dios se tomó el trabajo de pintar el universo y el mundo en que vivimos con una belleza maravillosa que nos hace felices, contribuye a nuestra felicidad. Yo traje, perdonen que sea medio pueril en lo que voy a hacer a continuación, pero traje algunos pequeños ejemplos de esta belleza con la cual Dios llenó nuestro planeta porque quiere que seamos felices, ¿no? Paisajes, belleza humana, belleza animal, ¿no? Precioso, ¿no? Y además, esta belleza provoca sentimientos, ¿no? Provoca no solamente una admiración estética, sino que provoca ternura, ¿no? ¿No es lo que ustedes sienten cuando están viendo esto? Ternura. Bueno, esa es la maravilla de cómo Dios ha creado las cosas, ¿no? Fíjense qué hermosura. Miren qué ojos ese tigre, ¿no? Ese cachorrito de tigre. El oso polar con su hijito, ¿no? Miren la simpatía, ¿no? Uno se lo come a este animalito, realmente es para comérselo, ¿no es cierto? Miren qué majestuosidad, ¿no? Y qué belleza. Qué creatividad de Dios, qué creatividad. Pensemos, hermanos, las miles de especies animales que hay en el mundo, ¿no? Y Dios tuvo que imaginarse y ser creativo para hacer las miles de especies distintas y animalitos distintos, ¿no? La creatividad divina es una cosa impresionante, fíjense. Mire qué simpatía la expresión del rostro de este perrito, ¿no es cierto? Bueno, ese es el Dios al cual adoramos, ¿no? Un Dios omnisapiente, omnipotente, pero también un Dios de amor que creó todo para que seamos felices. Quisiera terminar, bueno, también una más, a ver si hay alguna cosita más por ahí. Bueno, quiero terminar, hermanos, y como siempre pido disculpas por el exceso de tiempo, ustedes me conocen, que siempre me excedo, pero quiero terminar con esta cita del libro El Camino a Cristo, que es preciosa. Dice cosas anteriores, pero es muy largo y no quiero cansarlos, pero dice justamente que si pudiéramos abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para contemplar a Dios en sus obras creadas, en el macrocosmos, en ese universo pasmoso, y en la tierra en que vivimos tan maravillosa, tan bella, y aún en nuestro microcosmos, nuestro organismo, nuestras células, nuestro ADN, si creyéramos plenamente esto, dice, si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestra vida no estaría tan llena de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, sería dejada en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados, ni se abruma por su peso. Nada aplasta el corazón de Dios. Ese problema que a usted lo abruma, que lo entristece, que lo angustia porque usted no ve salida, no hay nada que sea suficientemente pesado para que Dios no pueda sobrellevarlo y darle una solución. Entonces, dice, gozaríamos del reposo interior al cual muchos han sido por largo tiempo extraños. Si cada día nos permitiéramos abrir nuestros ojos para ver la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios en el cielo estrellado, la sabiduría infinita de Dios en el mundo funcional que creó de manera tan precisa, tan perfecta. Y además, hermanos, abriéramos nuestro corazón para ver la belleza y el amor de Dios, ese mensaje viviente del amor de Dios en las bellezas de la naturaleza, dice aquí, tendríamos un reposo interior que algunos de nosotros quizá hace tiempo que no lo tenemos porque hemos apartado la vista de Dios y lo hemos fijado en los problemas de la tierra. Que Dios nos bendiga para que podamos leer cada día el mensaje viviente de Dios en el mundo que Él creó, podamos adorarlo como merece, admirarlo como merece y confiar en Él como Él lo merece. Que Dios los bendiga.